La noche estaba en calma sobre el Golfo Pérsico. Un cielo oscuro, casi sin estrellas, cubría el horizonte. En las bases aéreas iraníes, todo parecía transcurrir con la rutina habitual de una madrugada silenciosa. Pero esa calma, frágil como una delgada lámina de vidrio, estaba a punto de romperse. A las 3:47 am, los radares iraníes captaron una señal. No era cualquier señal. Eran ecos de gran tamaño, con firma térmica compatible con bombarderos estratégicos. La alarma se encendió. Los operadores militares miraron la pantalla, incrédulos. Eran B-52H Stratofortress, aviones de combate de largo alcance de los Estados Unidos, cruzando el espacio aéreo internacional, pero peligrosamente cerca del umbral iraní. Desde el centro de comando en Teherán se enviaron comunicaciones de emergencia a las unidades terrestres. Los mandos no sabían si responder, esperar o consultar con sus aliados. Fue entonces cuando algo cambió el tablero por completo. Desde el oeste, surcando el cielo como sombras veloces, cazas Su-35 rusos irrumpieron en escena. No estaban en el radar iraní minutos antes, simplemente aparecieron. Nadie los esperaba, ni siquiera los iraníes. Estos aviones no procedían de Rusia propiamente dicha. Las primeras investigaciones apuntaban a una base aérea militar rusa en Siria. En apenas minutos, los Su-35 se posicionaron cerca de los bombarderos B-52, bloqueando cualquier avance directo hacia la zona sensible del estrecho de Hormuz. La maniobra fue limpia, precisa y ejecutada con una frialdad quirúrgica. Ningún misil fue disparado. No hubo contacto radial, solo una presencia contundente en el aire. En cuestión de minutos, el espacio aéreo pasó de ser una zona gris a un campo de tensión absoluta. Irán, sorprendido, no fue el primero en actuar. Rusia lo hizo, y eso para muchos en el mando iraní fue la verdadera conmoción, porque lo que acaba de suceder no era simplemente una operación militar, era un mensaje. Un juego nuevo acababa de comenzar. La escena aérea seguía desarrollándose con una tensión que no se medía en decibelios, sino en el silencio de los mandos que observaban todo desde Teherán. Las imágenes que llegaban por satélite y por canales de inteligencia mostraban lo impensable. Rusia se había adelantado a Irán. En una zona donde los iraníes se consideraban los dueños naturales del cielo, otro actor había intervenido primero. ¿Por qué? La respuesta no era evidente, pero tampoco estaba oculta. Desde hace meses, los lazos entre Moscú y Teherán se habían fortalecido en una danza diplomática que incluía acuerdos de cooperación tecnológica, suministro de armas y lo que muchos analistas llaman alianzas tácitas. Pero este movimiento ruso fue más allá de una promesa diplomática. Fue una demostración de fuerza, una acción real en defensa de algo más grande. Porque lo que Irán no vio venir fue la activación silenciosa de un pacto que aún no era público. Según documentos clasificados filtrados por inteligencia occidental, existía un entendimiento mutuo entre ambos países. Si Estados Unidos realizaba maniobras cercanas a la frontera aérea iraní con aviones estratégicos, Moscú podría actuar para disuadir sin comprometer directamente a Teherán. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. No se trataba de salvar a Irán, sino de contener a Washington. El objetivo era demostrar que Rusia ya no reaccionaría solo dentro de sus fronteras o intereses inmediatos, sino donde considerara que el equilibrio global estaba en juego. Irán, aunque formalmente ajeno al despliegue, comprendió que esa intervención rusa era un escudo no solicitado, pero bienvenido. Porque si los B-52 seguían su curso, cualquier error podría encender un conflicto regional, y Moscú, en un gesto inesperado, se había puesto entre el fuego y la chispa. Para muchos dentro del gobierno iraní, fue una muestra de poder aliada. Para otros, un recordatorio incómodo. En este triángulo de tensiones, ya no deciden solos. El cielo del Golfo no estaba dividido en dos, sino en tres dimensiones: la fuerza de Washington, la reacción de Moscú y la sorpresa de un Irán que empezaba a comprender que su espacio aéreo ya no era solo suyo, era un tablero geopolítico en plena transformación. El cielo,
convertido en una partida de ajedrez invisible, se tornó aún más inquietante cuando los Su-35 rusos comenzaron a ejecutar maniobras ofensivas. No se trataba de simples vuelos de reconocimiento ni de presencia simbólica. Era una operación táctica medida al milímetro, diseñada para incomodar y presionar sin disparar una sola bala. Los cazas rusos se colocaron en formaciones de intercepción, uno a cada lado de los B-52, imitando los viejos patrones de cerco aéreo usados en la Guerra Fría. Pero esta vez no había océano Atlántico de por medio. Esto ocurría frente a las costas de Irán, con los motores rugiendo sobre un mar negro y tenso. Los bombarderos estadounidenses mantuvieron su curso durante unos segundos que parecieron eternos. A bordo, las tripulaciones sabían que no estaban solos. Las pantallas internas confirmaban la presencia de los Su-35. Eran rápidos, silenciosos y estaban demasiado cerca. Cualquier desvío, cualquier alteración de trayectoria podría ser interpretada como una provocación, y esa línea, aunque invisible, era peligrosa. La respuesta del Pentágono fue inmediata, aunque contenida. A través de un canal militar reservado, se envió una señal cifrada ordenando el cambio de altitud de los bombarderos. En segundos, los B-52 redujeron su velocidad, viraron ligeramente hacia el sur y aumentaron distancia con los cazas rusos. No era una retirada, pero sí una maniobra de descompresión táctica, lo suficiente para calmar el pulso sin perder el control de la misión. Desde tierra, los radares iraníes seguían la escena sin intervenir. Era como observar una pelea entre dos titanes desde el balcón de una ciudad sitiada. Nadie en Teherán movió un dedo, solo observaron, porque sabían que ese momento no les pertenecía. El rugido del oso ruso se sintió en el aire sin necesidad de misiles. La presencia de los Su-35 hablaba más fuerte que cualquier comunicado diplomático. Fue un mensaje envuelto en acero y velocidad. Rusia está dispuesta a marcar territorio, incluso en escenarios donde antes solo observaba, y lo hizo con una ejecución que dejó claro que no buscaban conflicto, pero tampoco lo temen. El mundo se mantuvo en vilo durante esos minutos, porque cuando dos potencias se encuentran cara a cara en los cielos, el silencio puede ser más letal que el estruendo. Y en ese silencio, Rusia rugió primero. En los pasillos del Pentágono, la información llegó como una ráfaga helada. Los B-52, aún dentro de los márgenes legales del espacio aéreo internacional, habían sido interceptados sin aviso previo por cazas rusos. La noticia no se compartió de inmediato con la prensa. Primero, hubo una reunión cerrada entre altos mandos de defensa. El informe preliminar era claro. No se había producido contacto físico, ni visual hostil explícito, pero la maniobra rusa había sido una provocación calculada. En otras palabras, Rusia no solo había desafiado el vuelo de los bombarderos, había puesto a prueba el músculo diplomático de Estados Unidos. Sin decir ni una palabra. Horas después llegó el primer comunicado oficial. Frío, medido, casi robótico. Nuestras aeronaves operaban dentro de los estándares internacionales de libertad de navegación aérea. Pero esa frase, repetida tantas veces en otras situaciones, no bastaba esta vez, porque no se trataba solo de legalidad, sino de territorio simbólico. Rusia había actuado sin romper reglas, pero con una audacia que descolocó a todos. Y lo hizo justo en un momento donde Washington no esperaba tener que medirse con Moscú en los cielos del Golfo. La furia no se expresó en ruedas de prensa ni en titulares. Se expresó en las reuniones internas, donde se analizaron posibles respuestas. Pero responder militarmente habría significado escalar una situación que aún no había derramado sangre. Y eso, en este ajedrez, era un error que nadie podía permitirse. Moscú, por su parte, permaneció en un silencio que hablaba más fuerte que cualquier declaración. No emitió comunicado, no ofreció justificaciones, y ese mutismo fue interpretado como lo que realmente era, una estrategia. Rusia había lanzado su jugada, había hecho retroceder simbólicamente a Estados Unidos y ahora se retiraba al borde del escenario, dejando la escena congelada. En Irán, mientras tanto, los canales de información internos procesaban todo con un matiz distinto.
Para algunos sectores del régimen, fue una victoria compartida. Para otros, un recordatorio incómodo de su nueva posición. Espectadores protegidos, pero no protagonistas. Sabían que el aire que cubría sus fronteras ya no les pertenecía por completo. El mundo oriental como una advertencia, pero todos entendieron algo. Moscú ya no necesita misiles para imponerse. Le basta con aparecer en el momento justo y quedarse quieto. Porque a veces, la guerra no necesita disparos para dejar una cicatriz. En el equilibrio global, el sol comenzó a asomarse sobre el Golfo Pérsico mientras los radares se despejaban lentamente. Los B-52 ya se habían desviado. Los Su-35 rusos regresaban a su base en Siria y el cielo recuperaba una calma tensa, casi irreal. Pero algo había cambiado para siempre. No se disparó un solo misil. No se perdió ninguna aeronave. Y sin embargo, todos los presentes, militares, diplomáticos, analistas, gobiernos, sabían que ese día se había cruzado un umbral invisible. No uno geográfico, sino psicológico. Uno que separa los tiempos de provocación de los tiempos de confrontación. Irán, testigo privilegiado de aquel choque aéreo silencioso, se encontró en medio de una escena que lo superaba. Ya no era simplemente un actor regional desafiando al orden occidental. Ahora, sin quererlo, era el escenario de una partida entre gigantes. Y en esa partida, la soberanía es un término elástico. El país pudo comprobar que si bien sus cielos aún llevan su nombre, su control real depende cada vez más de los equilibrios de poder que se tejen desde Moscú y Washington. Para Estados Unidos, la maniobra rusa fue una bofetada elegante, una interferencia calculada que no podía ser respondida sin provocar una tormenta. Para Rusia fue un mensaje directo. Ya no es un espectador pasivo en los asuntos del Medio Oriente. Está dispuesto a intervenir incluso cuando no es estrictamente llamado, y esa voluntad, expresada con tan solo unos cazas bien posicionados, vale más que 1.000.000 de palabras en la ONU. El mundo contuvo el aliento, porque lo comprendió todo en un instante. No se trata de bombas, se trata de señales, y ese día la señal fue clara. Las líneas que antes dividían las zonas de influencia ya no son líneas, son zonas grises, móviles y peligrosamente frágiles. Basta una maniobra errada, un error de cálculo, una interpretación agresiva, para que el silencio se convierta en detonación. Ese amanecer no se registró como noticia global de última hora. No hubo titulares en rojo ni discursos urgentes. Pero quienes vigilan los hilos del poder, quienes leen más allá del humo y el acero, saben que algo esencial se redefinió. Porque hay momentos que no estallan, pero transforman. Y este fue uno de ellos. Ese fue el día en que el cielo habló en susurros y las potencias escucharon con los puños apretados. Un día que no marcó el inicio de una guerra, pero sí el final de una inocencia geopolítica. Y en ese nuevo tablero, el que no sabe leer los silencios ya está perdiendo.